Vamos a la actualidad, vamos a tener la fortuna de hablar con Mario Cimadevila, fue senador por Chubut y titular de la unidad de investigación de la AMIA. ¿Qué tal, Mario? Miguel Sorraquín saluda. Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, un gusto enorme, y sobre todo porque es como que nos da necesidad de luz entender qué es lo que significa esto que ha pasado con la unidad de investigación de la AMIA, ¿no? Que de pronto parece que se desactiva, ¿no? En un momento tan importante. Mire, yo honestamente desconozco el origen de las versiones que salieron publicadas, ¿verdad? Ajá. El presidente ha desmentido esto, la unidad está trabajando y va a seguir trabajando. Y ya que me lo preguntan, yo quiero también aclarar cuál es la misión de esta unidad y la finalidad de esta unidad, que en algún momento va a tener que dar por cumplidas sus funciones. Esto surge como consecuencia de un convenio que firma el gobierno argentino con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento el presidente de la Nación era Néstor Kirchner, donde reconoce a Argentina la responsabilidad por los atentados por no haber podido preverlos, y allí Argentina ante esta comisión asume una serie de obligaciones. Por ejemplo, desde el pago de las indemnizaciones de las víctimas, sus derechohabientes, que ya se hizo, y fundamentalmente estas obligaciones pasan por que desde el Ejecutivo se colabore con las investigaciones judiciales y se traten de remover los obstáculos que los jueces puedan encontrar para dictar sentencia. Mantener además relaciones con las colectividades judías. Es decir, bueno, cuando nosotros venimos aquí, algunas de las cosas... Hola. Primero, sí, algunas de las cosas que observamos fue primero que los esfuerzos de quienes nos habían antecedido en el cargo estaban centrados en lo que se denomina la causa de encubrimiento, donde se investiga a quienes investigaron, ¿verdad? A Galeano, a Menem también ahí, el secretario de Galeano, etcétera, etcétera. Pero que sobre la causa AMIA, digamos, sobre la causa madre, muy poco o nada se había hecho. De ahí que nosotros empezamos a indagar por qué la causa estaba paralizada. La causa estaba paralizada porque en principio uno de los motivos era porque los jueces en la Argentina entienden que si los imputados no están en el país, las investigaciones no avanzan. Como todo el mundo aquí sabe, había 5 iraníes imputados. Irán, que es un país sospechado de haber colaborado con el atentado, no respondía a los requerimientos de la justicia argentina. Y el gobierno anterior lo que había hecho era, para romper esta inercia, firmar este memorándum de entendimiento con Irán, que el objetivo expresado, al menos por el gobierno, era precisamente esto, que se pueda avanzar a la investigación y saber quiénes fueron los responsables del atentado. El tema es que en ese memorándum, uno de los que tenía que juzgar lo que había pasado era Irán, que era un país sospechado de haber colaborado con el atentado, ¿verdad? Bueno, esto fue declarado inconstitucional. Nosotros una de las cosas que empezamos a trabajar, y por suerte pudimos avanzar, y hoy está en tratamiento legislativo en el Senado, es la posibilidad de que las causas judiciales avancen a través de lo que se denomina el juzgamiento en ausencia de los imputados. Esto no es un invento nuestro, del derecho argentino, es un instituto jurídico que se usa en muchos lugares del mundo, en Francia, en España, en Italia, Ecuador lo tiene en su constitución. Así hicimos un trabajo muy bueno con universidades argentinas, donde como tema es controvertido, les dijimos a las cátedras, miren, ¿por qué no colaboramos para destrabar esta situación? Porque que sigamos discutiendo 20 años más si se puede o no se puede hacer juicios en ausencia en Argentina, lo más probable es que logremos impunidad. Bueno, la Universidad de Bahía allí hizo un trabajo extraordinario que sirvió de base después para el proyecto que está en el Senado. En el Senado tuvimos colaboración de todos los bloques que lo integran, el senador Mario Pay, del Frente para la Victoria, de mi provincia también, de Chubut, trabajó muchísimo, se consensuó un texto que es el que tiene tratamiento legislativo. Esto por un lado, como apoyo a la investigación. Por otro lado, nosotros advertíamos que hoy en el mundo, para la investigación de causas complejas como la AMIA, la voluminosidad que tiene, calcule que leer las más de 300.000 hojas que tiene esa causa
insumiría un tiempo material entre 4 y 5 años, ¿no? Empezamos a averiguar a raíz de un viaje que hizo uno de los integrantes de la unidad a sesiones del Tribunal de la Haya, cómo en otros países habían legislado para investigar estos atentados y qué tecnología habían utilizado para esclarecerlos. De allí surge entonces la idea, y se publica mal porque no es como está publicada, de ver cuáles son o quiénes tienen esta tecnología que pueda permitir el avance en la investigación, investigar hechos que no se investigaron o que estuvieron mal investigados, o hechos nuevos que no se han tenido en cuenta. Y allí hemos recibido la colaboración muy grande del Ministerio de la Modernización. Se firma un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Modernización. Se comienza con la elaboración de un pliego para adquirir estos servicios. Yo esto lo aclaro porque mi unidad no maneja ningún tipo de presupuesto, no podemos comprar nosotros ni el agua que tomamos en la oficina, siempre esto lo hace el Departamento Administrativo del Ministerio de Justicia, no nosotros no compramos absolutamente nada. Bueno, hacemos esta propuesta de la adquisición del software, comienzan a través de este convenio los dos ministerios a elaborar un pliego, y bueno, acá es lo que yo digo, y esto no es ni el ministro de Seguridad, de Justicia, ni al ministro de Modernización. Ustedes saben cómo funciona el Estado, los procedimientos que hay que hacer y demás, y bueno, que a veces este procedimiento, que es normal dentro de la burocracia del Estado, no tiene la veracidad que tendría que tener cuando el tema a resolver es una causa judicial, no la licitación de una obra, de un camino o la compra de un servicio, ¿verdad? Estamos hablando de una investigación judicial. El valor de lo que nosotros pedíamos rondaba alrededor de los $500.000, por eso en algún momento, por ser un valor bajo, se habló de la posibilidad de una contratación directa, y nosotros estamos convencidos de que si pudiéramos hacernos al final de este proceso, de este Discovery, podríamos también hacer algunos aportes interesantes para la investigación. Con lo cual ahí sí, y esto yo lo propuse, yo no me acuerdo si en octubre o noviembre del año pasado, en una nota que le levé al ministro, le dije que nos proponíamos objetivos exigibles en plazos razonables, y que si para fines del año pasado nosotros hubiésemos podido tener la incorporación de todo esto, quizás para abril o mayo de este año hubiésemos podido cumplir con todos los compromisos que Argentina tiene firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta Secretaría habría cumplido así con la totalidad de las misiones que tenía pendientes, ¿no? Claro, tal vez alguno de los rumores que se corrían sobre esto tendría que ver con la visita del premier israelí, digamos, de generar algo que parezca que podría haber algún tipo de reclamo desde ese lugar. ¿Cómo puede describirse la mirada justamente de los israelíes sobre cómo va avanzando este tema? Mire, a ver, a mí me ha tocado hablar en alguna oportunidad por este tema con el embajador de Israel, que es el representante del Estado israelí en la Argentina, ¿verdad? Correcto. Sobre esto que estamos haciendo, y él ha manifestado su acompañamiento a nuestra tarea, ¿verdad? Sí, sobre todo a la posibilidad de que se enjuicie en ausencia. Pero vuelvo a repetir, esto fue desmentido, esto no tiene asidero, esto de la desaparición aún de esta Secretaría, y vuelvo a repetir, fue quien habla, quien hace ya casi un año informó al ministro que si podíamos concluir con el cambio de legislación que impedía la investigación, si podíamos incorporar tecnología para avanzar sobre cuestiones no resueltas y demás, podríamos estar este año diciendo misión cumplida. Pero bueno, esto de los trámites burocráticos y demás todavía hace de que no tengamos contratado este Discovery que estamos pidiendo, ¿no? Bueno, Mario, muchísimas gracias por el contacto, nos queda clarísimo ahora el tema, y quedan cosas pendientes para preguntar para una persona que viene de Chubut. Tenemos un sur tan caliente con el universo RAM y todo eso, que, sí, claro, ¿no? ¿Cuál es la mirada, así, una síntesis breve de...? La síntesis, sí. Mire, nosotros somos los más sorprendidos. A ver, primero tenemos un tema, ¿no? Esta desaparición de este joven Maldonado, que seguramente debe generar una gran preocupación en su círculo familiar, de amigos, y por lo que hemos visto por las marchas en la sociedad toda, debe ser esclarecido. El hecho,
donde dicen ocurrió la desaparición de Maldonado, es un hecho, sería el hecho donde el RAN estaba cortando la ruta, en la ruta 40 en mi provincia, en la provincia del Chubut, y acá es donde hacemos nosotros quienes vivimos algunas reflexiones, ¿no? Porque lo que está planteando el RAN, y esto no tiene nada que ver con la desaparición del joven que tiene que aparecer, lo que está planteando el RAN es nada más ni nada menos que la decisión del territorio nacional. No reconocen la jurisdicción y el dominio del Estado argentino sobre esos territorios, están planteando la creación de un nuevo Estado, de una nueva nación. Y lo paradójico de todo esto, ¿saben cuál es? Lo paradójico de todo esto, que este reclamo, este hecho de violencia, o estos hechos de violencia, se dan en una provincia como la de Chubut, que tuvo el único movimiento colonizador del mundo, el único del mundo, no inspirado en ánimos de conquista, y que no tuvo un solo hecho cruento, y que convivieron los grupos aborígenes tehuelches en aquel momento cuando llegaron los galeses a Chubut en 1865. Fíjense qué curioso. No hubo nunca ningún hecho cruento ni de violencia en más de 150 años, desde que se embarcaron los ingleses hasta ahora en mi provincia, y ahora aparecen estos hechos en una comunidad mapuche que no acompaña en su mayoría estos reclamos, y donde la integración de los pueblos originarios y galeses ha sido extraordinaria, creo que como tampoco en ningún lugar del mundo. Los mapuches estos del RAM que hoy niegan la existencia del Estado argentino, desconocen que, por ejemplo, en la administración del Estado chubutense integraron e integran descendientes de pueblos mapuches su gobierno. Nosotros hemos tenido en la provincia del Chubut diputados nacionales de origen tehuelche, como la diputada Chiquichano, intendentes de un pueblo 28 de julio en el centro de la colectividad galesa, José Chingoleo, tehuelche, pero si usted ven la nómina de concejales, de intendentes, de miembros del Poder Judicial, van a encontrar una cantidad muy grande de pueblos originarios, tehuelches y mapuches también. Por eso digo, la integración que ha habido en Chubut, la historia de nuestra colonización, que no ha habido un solo hecho cuento, nos desacomoda un poco que hoy a más de 150 años estamos presenciando hechos de violencia, ¿no? Increíble. Bueno, Mario, muchísimas gracias por el contacto, riquísimo todo. No, ha sido un gusto para mí, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Mario Cimadevila, fue senador en Chubut, persona de Chubut, y actualmente es titular de la Unidad de Investigación de la AMIA.